Muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludo de manera muy especial a Rodolfo Medina. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días. Lalo, muy buenos días, con el gusto de saludarlos como siempre. Muchas gracias. Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Bien, dos buenos días al auditorio. Gracias, Ernesto Pérez Santos Coy. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Ernesto. Bueno, ahí está Ernesto Pérez Santos Coy. Primer apunte del gabinete, Rodolfo. ¿Cómo ves la segunda parte del gabinete dado a conocer ayer por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum? Veo dos cosas, Lalo. Una, el gabinete per se, y la otra, el clima en el que se desarrolló. Para mí, en lo personal, es muchísimo más importante el clima en el que se está desarrollando, porque es el gabinete, pero es el todo de la transición del poder. En términos generales, no voy a presumir de que conozco a los nombrados, pero a juzgar por lo que se ve en los currículums, creo que sigue la tónica de nombrar gente con experiencia, con conocimiento, con reputación. Hay datos sobre los que podemos estar o no de acuerdo. Se está privilegiando a la UNAM, por supuesto. De los cargos nombrados hasta ahora, 9 han hecho estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que durante todo el periodo neoliberal, que no sé qué tan exacto sea llamarle así, pero lo consideré, pues prácticamente se privilegiaba a gente de otras instituciones, ¿no? Del ITAM, etcétera. La otra constante es que sigue siendo gente con especialidades o posgrados en universidades de mayor o menor prestigio fuera de México. Y el otro dato en ese sentido también que llamaría es que de los 12 cargos que se han mencionado, hasta ahora 9 no son de la administración o que puedan identificarse de alguna manera con López Obrador. 3 están repitiendo en el cargo. Ese Bien. sería un apunte a ese El respecto. primer apunte. Pablo Álvarez y Casa, buenos días. Gracias. ¿Tú cómo lo viste, Pablo? Mira, creo que hay un sesgo, bueno, hay un sello más que sesgo de tres personas que trabajaron con Claudia Sheinbaum en el gobierno de Ciudad de México, Luz Helena Esteves y uno que no ha trabajado con ella, pero que ha estado muy de cerca en todo el desarrollo de la campaña, que es el secretario de Salud, que era el que estaba más que cantado, como decíamos el viernes pasado. Son gente con un perfil técnico, preparados, y eso se ha destacado en los medios. Los otros dos es una negociación en política. Edna Vega, pues es subsecretaria del actual gobierno, sube de nivel, y Raquel Buenrostro es gente muy cercana a López Obrador, que la cambia de nueva cuenta de función. O sea, comenzó con oficial mayor, después se fue al SAT, después a la Secretaría de Economía, pero que es bien recibida desde el punto de vista de que va a una secretaría que requiere alguien con mucha fuerza, ¿no? Ujú. Entonces, creo que todavía no vemos las piezas fuertes que va a ser el tercer tramo, ¿no? Bien. En cuanto al clima, que debes de suponer que sigue el jaleo para los nombres de los futuros funcionarios que no han sido todavía anunciados oficialmente. Mira, Es ahí es donde hay muchísimo. mucha incertidumbre, pero a diferencia del primer gabinete, del primer nombramiento la semana pasada, que los mercados reaccionaron muy favorablemente, esta vez, más de dicho, prevalece el tema de la incertidumbre de otros temas que están a debate, como son el Poder Judicial y obviamente las elecciones en Estados Unidos. Decías, Rodolfo, ibas a intervenir. Yo creo que en torno del clima hay cosas muchísimo más importantes que la designación del gabinete y que más bien yo vería la designación de los nombres como una consecuencia del clima. ¿Y a qué me refiero con el clima? Para entrar en el tema, Lalo, voy a hacer una observación para tu audiencia. Van a escuchar cosas para adultos, así que si hay niños, retírenlos, porque, mira, yo creo que son cosas para adultos, Lalo, porque están pasando, pero yo no las veo en los medios de comunicación. Y la única explicación que tengo para eso es que hay una especie de pornografía política o que los medios de comunicación están aterrados y no saben qué hacer. ¿A qué me refiero?
Todos escuchamos a López Obrador decir hace 3 días, ¿no? Su cantalete de que ya me voy y ya me voy, pero acotó de una manera que, y es lo que digo, ¿por qué los medios no están analizando eso que está sucediendo? Volvería solamente si hubiera una guerra, una cosa de excepción. Bueno, eso a lo mejor podemos decir, ay, es López Obrador. No, señor, aquí hay cosas bien importantes. Mira, el año pasado, cuando empezaba a destaparse el juego de las corcholatas, yo produje un video en el que le recomendaba a Claudia Sheinbaum estudiar un poco ciertos periodos concretos de la historia de México, y en concreto me refería al periodo de Plutarco Elías Calles. Y yo le recomendaba a Claudia Sheinbaum, vea y revise quién es el nopalito en la historia de México. Creo que me hizo caso, Lalo, porque este comentario de López Obrador, y no lo digo yo, lo dijo Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no lo vemos en los medios? No lo sé. Lo dijo Claudia Sheinbaum. Estuve platicando con el presidente, ¿no? En esos chascarrillos, en esos viajes que estamos haciendo y no sé qué, y le propuse hacerse cargo, o le comenté si se haría cargo de una de las áreas del río Balsas, una cuestión de desarrollo del río Balsas. Y le comenté que en su momento el general Lázaro Cárdenas ahí hizo muchísimas cosas, como sabemos que lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué voy con esto, Lalo, y cómo lo ligo? López Obrador sabe perfectamente, no sé si ya empezar a llamarle mi general Andrés Manuel, él sabe perfectamente por qué lo comentó. ¿Tú sabes quién es el presidente que después de salir regresó al gabinete posterior como secretario de la defensa? Fue No, Lázaro, no. fue Lázaro Cárdenas. Cosas que están en la historia, pero no muy estudiadas. El Cárdenas termina en 1940 y asume Manuel Ávila Camacho. Hay todo un tema ahí de por qué Lázaro Cárdenas escogió a Manuel Ávila Camacho sobre J. Mujica, el general J. Mujica. El caso es que se va a Cárdenas, quien había expulsado a Plutarco Elías Calles, pero ¿qué entorno estamos viviendo en el mundo? Es el entorno de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces México tiene un papel estratégico para Estados Unidos y hay negociaciones muy duras, y Manuel Ávila Camacho le pide a Lázaro Cárdenas que se haga cargo de una zona, que todavía no como secretario de la Defensa, de una zona militar en el país, y lo hace para enviar un mensaje a Estados Unidos de que no estaban jugando con el eje, con Alemania y con Japón. Y en 1945 Cárdenas es nombrado secretario de la Defensa. A ver, nos hace ahora sentido, y por qué digo que hay una cierta pornografía política en esto, que López Obrador diga, volvería solo en una situación extrema, después de que nos ha estado vapuleando y vapuleando con que él se va a su rancho, se va a su rancho y se va a su rancho. Aquí están pasando cosas muy, muy delicadas, ¿no? Y por eso dije, si hay niños, por favor quítenlos, porque en los medios esto no está siendo ventilado. Que podamos reconocer cuáles fueron los nombramientos ejercidos ayer y dados a conocer por Claudia Sheinbaum. Verónica. Luz Helena González Escobar estará al frente de la Secretaría de Energía. Es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Derecho por la Universidad Tecnológica y maestra de Urbanismo por la Universidad de Cataluña. Raquel Buenrostro Sánchez va a ser la titular del... Sigue, por favor, sigue, Ah, eres tan amable. gracias. Es A ver, el por doctor, favor, no, aquí David, David pronúnciale García. los dos apellidos a David. A ver, por No, favor. nada más tengo aquí David Kershenovich y el segundo, Stalinovich, ¿verdad? Kershenovich, ¿verdad? Va No a ¿Verdad? creo que estar sea acá. judío, ¿verdad? ¿Eh? No No creo que sé, sea. No. no sé, ¿no crees que sea judío? No, ¿verdad? Con esos apellidos a mí se me hace que es como de Tlaxcalteca, seguro, ¿no? Bueno, válgame. Va a estar a cargo de la Secretaría de Salud y tiene una amplia carrera en el sector salud, encargado de coordinar los foros de transformación del sistema de salud. Continuamos con Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro, que va a ser la titular de la Secretaría de la Función Pública. Es licenciada en Matemáticas por la UNAM y maestra en Economía por el Colegio de México. Seguimos con
Jesús Antonio Esteva Medina, que va a estar a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es ingeniero civil y maestro en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con Edna Elena Vega Rangel. Será quien lidere la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y continuamos con Rogelio Ramírez de la O, que, bueno, ya estaba anunciado, va a ser parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, con cargo que actualmente desempeña como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo Su sonrisa agregaría lo dice todo. esto que debo decirle, iba a pedir a Ernesto que me lo pusiera ahí. ¿Me puedes dejar a Rogelio Ramírez de la O, estimado Ernesto? Y yo le pregunto, ¿y de qué se ríe? ¿Verdad, Pablo? ¿De qué se ríe el secretario? Como están las cosas, yo no tendría esa sonrisa, ¿eh? Pablo. Pues mira, es es el bombero, ¿no? Pero también ese bombero fue el que dejó este déficit tan elevado, ¿no? Él lo permitió. Él Sí, lo permitió, o sea, porque sabe perfectamente bien que no era sano hacerlo. Él lo permitió. Dijo, bueno, sí, el presidente le exigió que así se trabajara en materia económica en el último año y él por eso dice, bueno, tú que sabes cómo está este merequetengue, pues tú lo vas corrigiendo. no, y los medios destacan que va inversionista a calmarlos, ¿no? Este, pero es evidente que el nombramiento fue en cierta medida una concertación política entre presidente entrante y saliente, pero porque a la presidenta entrante requiere calmar los mercados, ¿no? Y en ese sentido, pues era de los nombramientos preanunciados fuera de este paquete, ¿no? Y Sí, fuera del anterior también, ¿no? persona capaz, con prestigio internacional. Lo que no, pero aún el que tenga mejor prestigio puede cometer errores aquí en México y en el mundo. Y yo creo que lo que garantiza es que si él supo cómo se tuvo que desajustar las finanzas públicas del país, pues él tendrá la capacidad de volverlas a poner en su lugar, ¿no? Sí, aquí la discusión fuerte es que si el ajuste es muy drástico, nos metemos en una recesión económica que puede generar obviamente un descontento social muy fuerte en el primer año de gobierno próximo de la presidenta. Entonces, aquí va a tener que ser un proceso de consolidación fiscal mucho más gradual si no se quiere generar una situación social y política muy complicada para el gobierno entrante. ¿Tú crees que venga una recesión en el 2025 como probabilidad? Si hacen la consolidación fiscal que dijeron en los precriterios, sí. Y yo creo que en este sentido la doctora Sheinbaum va a tratar de evitar que este aterrizaje no sea tan brusco, ¿no? Bien, vamos a ver. ¿Tú cómo lo ves, Rodolfo, antes de ir a una pausa? Es que ahí hay dos datos que yo acotaría. Uno, es verdad que técnicamente puede tener las credenciales Ramírez de la O, pero lo más importante aquí es la decisión política. Y él, al tomar la decisión política, decidió quedarse a pesar de que sabía él que se estaba provocando un desastre. Y siguiendo con esta lógica de la decisión política, a mí me llamó mucho la atención otro dato que no sé por qué no he visto muy desplegado en los medios de comunicación, y es que Claudia Sheinbaum dijo ayer o antier, no recuerdo, que van a hacer el ajuste y ya dio algunas cifras. Pablo, no sé si estás al corriente de eso. Dijo que se va a ajustar a 3.5%. Sí, Sabemos que ahorita está cercano al 6%, lo cual nos estaría sí. hablando de un 2.5%. Decía ella que los mercados están presionándola para que baje a 3%, pero desde mi punto de vista, francamente, es algo que descarto. Es algo que apostillaría A a ver, lo que... Pablo, la Sí se comentó gradualidad. Exacto. ampliamente, porque la propuesta de déficit para el 2025 es 3%. Ella lo sube tantito Así, en un sí. juego de buscar no molestar a las calificadoras. Está atrapada entre la espada y la pared, porque
bajar el déficit del 6% o 5.9, vamos, para propósitos prácticos es 6. De 6 a 3 es un ajuste muy salvaje. Muy fuerte. Entonces, está tratando como de conciliar situaciones. Yo en lo personal creo que el ajuste va a ser más moderado. Vamos a terminar en 4%, pero aquí es el mensaje que se le manda a las calificadoras. Bien, permítanme una pausa. Hacemos una pausa y regresamos. Hemos tenido algunos pequeños problemas técnicos con el enlace de Ernesto Fárez Santos Coy. Esperemos que ya ahí estén resueltos. Hacemos una pausa y con mucho gusto continuamos.